¿Alguna vez confiaste tanto en alguien que ignoraste todas las señales? No hablo de una simple discusión o un malentendido pasajero. Me refiero a esa sensación sutil, persistente, como una punzada en el pecho, que intentas justificar con amor. Hasta que ya no puedes más. Todo comenzó con un viaje a Madrid. Un viaje que debía ser nuestro pequeño escape, antes de la boda. Ilusamente pensé que ese viaje consolidaría lo nuestro, que sería una especie de ensayo para la vida que nos esperaba juntos. ¡Qué ingenua fui! A veces la traición no llega de golpe, sino disfrazada de excusas, de silencios incómodos, de ausencias mal explicadas. Nunca imaginé que aquel billete de avión se convertiría en la puerta de salida de una vida que no era realmente mía. Lo que ocurrió en esa ciudad no solo cambió mi relación, me cambió a mí. Hoy quiero contarte esa historia. Una historia sobre cómo el abandono puede volverse fuerza y cómo el amor propio, cuando despierta, no vuelve a dormirse. Si alguna vez sentiste que diste demasiado a quien no te merecía, te invito a quedarte. Y si esta historia te toca de algún modo, comenta abajo, yo también confié. Y no olvides darle like, compartir y seguirnos para más historias como esta. Iván siempre fue un hombre reservado, difícil de leer, pero tenía esa forma sutil de hacerte sentir especial cuando quería. Por eso, cuando aceptó acompañarme a Madrid antes de la boda, lo sentí como una promesa tácita, todo saldría bien. Aterrizamos un jueves por la tarde con el cielo teñido de un gris suave y el aire perfumado por los tilos en flor. Caminábamos hacia la recogida de maletas cuando sonó su teléfono. Es Carla, murmuró sin darme más detalles. Su ex. Solo pronunciaba su nombre en momentos de tensión, casi con culpa. Le dije que no respondiera, que estábamos en nuestro viaje. Pero su rostro cambió. Me dijo que ella estaba en una fiesta, había tenido un ataque de ansiedad y no había nadie más para ayudarla. Solo será un momento, aseguró. Te dejo en el hotel y vuelvo pronto. Nunca volvió. Esa noche no pude dormir. Estaba en una ciudad que no conocía, rodeada de un idioma que apenas entendía, sin compañía, sin orientación. Intenté llamarlo. 1 vez, 2 veces, 10, 20. El teléfono daba tono, pero nadie contestaba. Pensé que tal vez algo había ocurrido. Me preocupé e incluso sentí culpa por haberle exigido no responder. Salí del hotel buscando una farmacia, me perdí entre las callejuelas del centro sin señal en el móvil, con un mapa arrugado en la mano que no ayudaba a nada. Unos minutos después, alguien me arrebató el bolso. Fue rápido, un tirón brusco y luego pasos que se perdieron en la multitud. Me quedé helada, inmóvil, sin saber a quién acudir. Un policía de barrio me notó alterada y me llevó a la comisaría. Con gestos y un traductor en línea traté de explicar lo ocurrido. Sentía la garganta cerrada, el cuerpo tembloroso, las rodillas raspadas tras una caída torpe al intentar correr tras el ladrón. Pero nada dolía tanto como la otra herida invisible, el abandono. Y entonces, mientras esperaba en aquella pequeña sala de paredes grises, abrí por inercia una red social. La primera publicación que vi fue una foto, las manos de Iván y Carla entrelazadas bajo las luces tenues de un bar. El texto que acompañaba la imagen decía: «Quien te ama no te deja sola. Siempre corre hacia ti cuando lo necesitas». Las lágrimas salieron sin permiso. ¿Cómo podía él estar allí sonriendo mientras yo estaba sola, sucia, herida y asustada en una comisaría extranjera? Esa noche lloré como hacía años no lloraba. Lloré hasta quedarme dormida, abrazada a la toalla del hotel como si fuera un salvavidas. Nadie vino a buscarme. Nadie llamó. Nadie preguntó cómo estaba. Al día siguiente seguí intentando localizarlo. Finalmente, cerca del amanecer, recibí un mensaje frío, escueto, casi mecánico. «Tranquila. Me alegra que estés bien». No hubo explicación. Ni una sola palabra de consuelo. Fue ahí donde lo entendí con toda su crudeza
No estaba sola por accidente. Estaba sola porque él lo eligió así. Ese fue el principio del fin. Y aunque todavía no lo sabía, también fue el principio de algo más profundo, el despertar de una mujer que aprendería a no mendigar amor. Porque cuando alguien te abandona, tú eliges si también te dejas atrás. Ahora que lo pienso, ese momento fue más revelador que cualquier anillo. Volví del viaje 2 días antes de lo planeado. No le avisé a nadie, ni siquiera a mis padres. No tenía fuerzas para explicar ni razones que me convencieran a mí misma. Llevaba solo una mochila con lo poco que pude rescatar. Mis maletas, mis recuerdos, mi ilusión. Todo se había quedado en Madrid. Esa noche al llegar al aeropuerto de vuelta hacía frío. Muy frío. Me senté en una banca esperando a Iván, aunque ya sabía que no vendría. Lo esperé durante 1 hora entera. El teléfono no sonaba ningún mensaje nuevo. Solo los murmullos de otros pasajeros siendo recibidos por abrazos y sonrisas. Yo tenía los brazos cruzados sobre el pecho intentando retener algo de calor o dignidad. Finalmente un taxista se acercó y me dijo con cierta compasión: «Nadie viene por ti, chica. Ya es tarde». Asentí sin palabras y subí al coche. El conductor no hablaba mucho, pero su silencio fue más humano que todo lo que Iván me había dado en los últimos días. Me dejó en la puerta de casa y se aseguró de que entrara bien. Irónico, ¿no? Un desconocido cuidándome más que el hombre con quien iba a casarme. Cuando entré, todo estaba exactamente como lo habíamos dejado las plantas, sin regar el café en la encimera. Una nota pegada en el refrigerador con la lista del supermercado. Una casa en pausa. Menos yo. Dormí más de 10 horas. Me desperté con los ojos hinchados y la garganta seca. La cama me parecía ajena al silencio aún más. No tenía hambre, pero herví agua, preparé una infusión y me senté frente al móvil repitiendo el gesto de abrir y cerrar las redes, como si el scroll pudiera darme respuestas. Fue entonces cuando volví a ver la foto. Las manos. La sonrisa de Carla. El vaso de vino en la otra mano. Pero esta vez me detuve a mirar algo más su rostro. El de él. Iván no tenía ni rastro de culpa. Se le veía cómodo, relajado, como si ese momento fuera natural. Y en efecto tal vez lo era. Quizá la traición no ocurre en una cama ajena, ni en un beso robado. A veces la peor traición es silenciosa, cotidiana. Es mirar al otro sufrir y no mover ni un dedo. Me repetí que debía calmarme, que hablaríamos y todo se aclararía. Pero cada intento de comunicación era recibido con evasivas. Estoy ocupado. Luego hablamos. No hagas drama. Yo no buscaba un drama, Iván. Yo buscaba la decencia mínima de una explicación. Esa misma tarde decidí bloquearlo. No como castigo, sino como protección. En lugar de enviarle un mensaje más, escribí uno para mí. No vuelvas a buscar lo que ya sabes que no está. Por la noche, mientras lavaba los platos de una cena que no comí, me miré al espejo de la cocina. Tenía los ojos apagados, pero la mandíbula firme. Y por primera vez, sentí que esa rabia no era una debilidad, sino una señal de que algo en mí todavía estaba vivo. La traición, entendí, no me había matado. Me había encendido. Y eso me asustaba menos de lo que creía. 3 días después de mi regreso, Iván apareció por fin en casa. No avisó, como si su ausencia hubiese sido tan natural como ir al supermercado. Entró, dejó las llaves sobre la mesa y me miró con expresión neutra, casi aburrida, como si no hubiese pasado nada. Yo estaba sentada en el comedor escribiendo en mi portátil intentando terminar una propuesta de trabajo que había dejado pendiente antes del viaje. No lo saludé. No le pregunté dónde había estado. Solo levanté la vista y lo miré con la misma calma con la que se mira a un desconocido. ¿Volviste sola?, preguntó como si se lo acabaran de contar. ¿Debía esperar a que vinieras por mí?
respondí sin levantar el tono. Te mandé un mensaje. Dije que iba a recogerte, pero no estabas. Ahí estaba. Otra excusa más. Otro intento de invertir la culpa. Pero ya no tenía ganas de jugar a su juego. ¿Y por qué no me escribiste cuando viste que no llegaba? ¿Por qué no llamaste? Estaba ocupado. Carla. Comenzó, pero lo interrumpí. Otra vez Carla, le dije levantándome despacio. ¿No te cansas de usarla como escudo? Él no respondió. Bajó la mirada. Sabía que no tenía cómo sostener su historia. Caminé hasta la cocina, serví un poco de agua y volví a sentarme. Mira, Iván, no quiero discutir. Tampoco quiero explicaciones. Lo que pasó en Madrid fue suficiente. Más que suficiente. Intentó justificarse. Que Carla está sola. Que se siente responsable desde que su padre murió. Que está enferma. Que no puede dejarla. Que solo la ve como una hermana. Y ahí me reí. No por burla, sino por lo absurdo que sonaba todo eso saliendo de la boca de alguien que juraba amarme. ¿Desde cuándo las hermanas duermen entre tus brazos en bares de madrugada? ¿Desde cuándo las hermanas se prueban anillos de compromiso contigo? Me levanté, fui a mi escritorio, saqué una carpeta y la dejé frente a él. Dentro estaba la documentación preliminar para postularme a una beca profesional en Buenos Aires, un proyecto de trabajo de 2 años en el extranjero. Lo había rechazado antes porque pensaba que casarme con Iván era mi prioridad. He decidido aceptar esto, le dije. Una beca. Ahora y nuestra boda suspendida. Por ahora. No gritó. No se desesperó. Solo se quedó allí sentado con la boca entreabierta y el ceño fruncido sin saber si debía reaccionar o quedarse inmóvil. Ese día me di cuenta de algo: la ruptura no ocurre cuando uno grita. O cuando se lanzan objetos o se dicen palabras feas. No. Las verdaderas rupturas ocurren en silencio, en esos segundos eternos en los que uno de los dos decide que ya no va a explicar más, que ya no va a justificar lo que nunca debió soportar. Iván salió de casa esa noche sin decir adiós. Cerró la puerta con suavidad, pero el eco quedó flotando como si se hubiera cerrado un capítulo entero. Y quizás, sí, porque esa noche en medio del silencio supe que la boda ya no era el final feliz. Era apenas una idea que ya no me interesaba perseguir. Durante las semanas siguientes Iván desapareció por completo. No mensajes, no llamadas, ni siquiera un intento de acercamiento. Yo, por mi parte, me enfoqué en organizar los papeles para la beca. El proceso era complejo. Exigía cartas de recomendación, exámenes médicos, entrevistas. Pero cada paso que daba hacia esa nueva vida se sentía como un pequeño acto de libertad. Justo cuando empecé a respirar con algo de paz, Carla volvió a aparecer, aunque no directamente. Una amiga me envió un video publicado en redes sociales. Era Carla en una joyería probándose anillos. La cámara no enfocaba el rostro del hombre que la acompañaba, pero su voz era inconfundible, Iván. Y preguntaba a Carla girando su mano frente al espejo. Creo que me gusta más. Elige el que te haga feliz. Respondía él con un tono tan suave, tan cálido, que me dolió. La joyera intervino con entusiasmo. Tienen una conexión preciosa. Se nota que se conocen de toda la vida. Carla se echó a reír. Sí, y lo mejor es que nunca me deja sola. Está ahí, siempre que lo necesito. Apagué el video sin decir una palabra. El dolor no era lo peor. Lo peor era sentir que ya no dolía igual, que el desprecio estaba reemplazando a la tristeza, que ya no quería explicaciones sino distancia. Esa misma noche Iván apareció en mi edificio. No subió. Me esperó abajo en la calle como lo hacen los cobardes que no saben si serán recibidos. Yo lo vi desde la ventana y bajé por decisión propia. No por él, sino por mí. «Tienes 1 minuto», me dijo. Apenas me vio. 1. Intentó un discurso ensayado.
que lo del video era una confusión, que Carla solo lo había grabado sin que él lo supiera, que me seguía amando, que estaba confundido pero que yo era la única constante en su vida. ¿Sabes qué es lo más triste, Iván?, le respondí mirándolo fijamente. Que ni siquiera sabes si amas o no. Lo único que sé es que no puedo seguir viviendo en un triángulo emocional donde siempre soy la que espera, la que aguanta, la que se queda callada para que tú no explotes. Él bajó la mirada. Se notaba que no esperaba esa respuesta. Me tendió una rosa. Una sola. Roja. Ridícula. La dejé caer al suelo. No me busques más. No me escribas. No me llames. No intentes explicarte. Ya no quiero entenderte. Solo quiero olvidarte. Di media vuelta sin esperar reacción. Él no se movió. Ni siquiera recogió la flor. Supongo que tampoco sabía qué hacer con ella. Subí las escaleras sintiéndome extrañamente ligera. No feliz, no aún. Pero sí más fuerte. Y esa fuerza era mi verdadera revancha emocional: no gritar, no vengarme, no demostrar nada. Solo irme. Como él se fue de Madrid. Pero yo al menos me fui de frente. Sin fingir. Sin mentir. Esa noche dormí tranquila. No por la ausencia de Iván, sino por la presencia de algo mucho más importante: mi dignidad. Y eso no se negocia nunca. Me fui a Buenos Aires en pleno otoño. El cielo era de un gris melancólico, pero el aire tenía algo distinto promesa. Al principio todo fue un caos dulce. No conocía las calles, no dominaba bien el acento y los trámites me abrumaban. Pero por primera vez en mucho tiempo, cada dificultad me hacía sentir viva. Ya no dependía de nadie. Ya no esperaba un mensaje que no llegaría. Estaba sola y no tenía miedo. El nuevo trabajo me exigía mucho: campañas, planificación, presentaciones ante directivos. Pero esa exigencia me obligó a levantar la cabeza. A volver a ser yo. Me hice amiga de una compañera brasileña que también se había mudado por trabajo. Salíamos a caminar por Palermo después del trabajo. A veces tomábamos café y hablábamos de rupturas de exes que no supieron querernos, de cómo nos perdimos en ellos sin darnos cuenta. Había algo sanador en compartir la herida sin vergüenza. Una noche, mientras esperábamos una mesa en un restaurante, conocí a Mateo. Italiano. Chef. Sonrisa fácil, ojos risueños. Había llegado hacía un año, decía que la ciudad lo había enamorado más que muchas personas. Era espontáneo, conversador, curioso. Nada que ver con Iván. Nada que ver con mis elecciones pasadas. Lo conocí sin esperarlo, sin buscarlo. Y quizás por eso fue distinto. Al principio me resistí. Pensaba que no estaba lista, que aún tenía cicatrices. Pero Mateo no quería rescatarme. Solo quería conocerme. Escuchaba sin juzgar. Reía conmigo, no de mí. Una tarde, mientras caminábamos por el jardín japonés, me dijo: «No tienes que convencerme de que eres fuerte». Ya lo vi. Y en ese instante supe que algo dentro de mí había cambiado. Que ya no necesitaba demostrar nada. Poco a poco la sanación se volvió rutina. Cocinar sola escuchando música. Hacer yoga los domingos. Hablar con mis padres sin llorar. Incluso volver a leer novelas románticas sin sentir cinismo. Empecé a llenar mi vida de cosas pequeñas hermosas que antes pasaban desapercibidas. Y aunque Mateo estaba presente, nunca intentó ocupar un espacio que no le correspondía. Solo caminaba a mi lado. Sin invadir. Una mañana de sábado abrí la ventana y sentí el sol en la cara. Me preparé un café y me senté a escribir en una libreta que había comprado semanas antes. En la primera página puse una frase: «Vivir sin ti es vivir mejor». La escribí sin rencor, sin intención de herir, solo como una verdad que por fin me sabía propia. Ya no pensaba en Iván cada día. A veces su recuerdo venía como una brisa lejana, como el eco de una canción que alguna vez sonó fuerte, pero ya no emociona. No porque lo odiara, sino porque simplemente había sanado. La ciudad ya no me parecía ajena.
Las calles tenían nombre, los cafés tenían rituales, y mi corazón ya no pedía explicaciones. Si alguna vez fui la mujer que suplicó en una comisaría extranjera, ahora era la que caminaba segura entre avenidas sabiendo que el amor no se suplica, se construye, y ante todo se merece, y ante todo se... 3 años después volví a Sevilla por asuntos laborales. Ya no era la misma. Llevaba conmigo una maleta ligera, la piel más serena, y al lado caminando como si siempre hubiera pertenecido a mi historia, iba Mateo. Era su primera vez en España, y todo lo observaba con una curiosidad encantadora. Quería probar cada tapa, entrar en cada librería y aprender cada palabra con acento andaluz. Yo lo miraba, y a veces no podía evitar sonreír al pensar en lo mucho que había cambiado desde aquella versión rota de mí que se perdió en Madrid. Una tarde salimos a hacer compras para preparar una cena en casa de unos amigos. Estábamos en el supermercado comparando caldos para la paella que Mateo quería aprender a hacer, como un español verdadero, cuando sentí una mirada persistente. Me giré sin prisa. Y allí estaba. Iván. Llevábala una niña pequeña en brazos. Su cabello más canoso, las ojeras marcadas y una expresión que oscilaba entre la sorpresa y la vergüenza. Nos miramos sin decir palabra durante unos segundos largos y silenciosos. Luego fue él quien rompió la distancia. Mayra, ¿cuánto tiempo? Iván, sí, bastante. Bajó la vista hacia la niña y la acomodó con torpeza en sus brazos. Intentó sonreír. Yo por cortesía dije lo obvio. Tu hija es muy bonita. Gracias. Se llama Alba. En ese momento apareció una mujer empujando un carrito lleno hasta el tope. Carla. Aunque más desmejorada, aún reconocible. Su cabello apagado, su mirada cansada. Apenas me vio, se detuvo en seco. Su expresión fue pura tensión. Murmuró algo a Iván y él simplemente asintió con la cabeza. Bueno, dije yo, amable pero distante, que os vaya bien. Me giré hacia Mateo, que llegaba con 2 botes de caldo en la mano, y le pregunté en voz baja cuál prefería. Me besó la frente sin hacer preguntas y seguimos caminando por el pasillo. Detrás escuché a Carla alzar la voz. ¿Tú todavía sientes algo por ella? Contéstame, mírame cuando te hablo. ¿Te avergüenzas de mí? ¿Es eso? Iván murmuró algo ininteligible y la voz de Carla se rompió en un sollozo. La niña empezó a llorar. La escena fue incómoda, pero no dolorosa. No para mí. Por primera vez no sentí rabia ni tristeza, ni siquiera justicia. Solo distancia. Al llegar a la caja, Mateo preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Muy bien, de hecho. Porque en ese instante comprendí algo que llevaba tiempo sintiendo, pero que ahora podía nombrar. Había renacido. No solo había superado a Iván. Me había superado a mí misma. A la versión que se conformaba con migajas, que esperaba una redención que nunca llegaba, que callaba para no incomodar. Hoy era otra. Una mujer que eligió curarse, que supo cerrar ciclos sin ruido, que volvió a amar sin miedo. Y frente a aquel reencuentro que en otro tiempo habría destruido mi paz, solo pude pensar una cosa mientras salíamos del supermercado: qué lejos ha quedado todo eso. Y qué bien se siente no querer volver. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiese hecho ese viaje. Si Iván no hubiese atendido aquella llamada. Si todo hubiera seguido el rumbo planeado. Pero entonces recuerdo algo esencial: los grandes despertares casi siempre vienen después de un gran dolor. Hace unos meses, ordenando papeles viejos, encontré una carta que nunca envié. Estaba dirigida a Iván. No hablaba de rabia ni de venganza. Solo decía: gracias. Por haberte ido. Por haberme dejado sola. Porque ese abandono me obligó a encontrarme. Y desde entonces no he dejado de elegirme a mí. Esa fue mi verdadera libertad. No necesito que él entienda, ni que nadie lo haga. Porque este proceso no se trató de él, se trató de mí. De cómo me reconstruí sin aplausos, sin testigos,
sin necesidad de explicarlo todo. Y tú, si alguna vez te sentiste igual si diste todo por alguien que te dejó con nada, comenta abajo: yo también confié. No estás sola. No estás solo. Si esta historia te tocó en algún rincón del alma, compártela con alguien que la necesite. Y suscríbete para más relatos que nos recuerdan que incluso desde las ruinas se puede empezar de nuevo. Porque siempre, siempre hay camino después del adiós.